Hola Colombia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegra estar otra vez acá con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer pues esas manifestaciones de apoyo cuando pregunté si estaban de acuerdo con que hiciera una videocolumna semanal. Tomé nota de todas sus sugerencias, especialmente de que hiciera algo más corto. Sí, me excedí ese día, fueron 15 minutos frenéticos. Estaba un poco emocionado por el tema y lo sigo estando, pero procuraré ser más concreto en esta oportunidad. Bueno, pues ya mañana se llega el día. Eh, Debería ser un día importante. No sé si llamarlo histórico, pero por lo menos sí debería ser memorable. Porque Colombia se enfrenta a una situación en la que tiene que decidir si sigue bajo el yugo de la opresión de los últimos 200 años o por fin se sacude y tenemos una sociedad más igualitaria y más justa. Creo que de ese calado es la protesta que se está gestando en este momento. ¿Qué pasa? Pues que Colombia es un país de privilegios y sobre eso quiero hablarles. ¿Por qué? Porque es que en Colombia no existen clases sociales sino castas prácticamente, enquistadas ahí a través de los siglos en su curvito, inamovibles y dueñas del país y dueñas del poder y dueñas del territorio. Y obviamente ese statu quo hay que cambiarlo. Y no cambiarlo para cortar la cabeza al rey, porque es que eso ya no tiene sentido. Ni para quemar el Palacio de Nariño o qué sé yo. No, es para usar las herramientas que nos da la democracia, abrir los ojos y darnos cuenta de cuál es la situación de Colombia en este momento, revisar la historia y a partir de la historia empezar a generar cambios consistentes en lo que se está viviendo en el país, porque es que no podemos seguir en manos de unas élites absolutamente cerradas y poderosas que están acaparando todo. Y todo es territorio, riqueza, poder, industria, comercio, banca y obviamente fortaleciendo todos los días las herramientas para hacer que las élites sean cada vez menos vulnerables, más inexpugnables y más opresivas con una base amplia y profundamente fragmentada. Y allí está un problema grave de la sociedad en Colombia, y es que en Colombia no hay identidad de clase. Y no es que estemos hablando de la lucha de clases, del marxismo, leninismo, que entre otras cosas me parece un término un poco arriesgado porque no creo que Lenin hubiese interpretado a Marx, entre otras cosas porque no se daban las condiciones en la Rusia de la época para que pudiera darse una revolución como Marx se la tenía en mente, pero ese es otro asunto. Sí creo que hay que unirse en torno a unas necesidades compartidas. Es decir, en Colombia no se vive, se sobrevive. Vivir con un salario mínimo es tener que someterse a unas condiciones de vida muy difíciles. Vivir precariamente, comer precariamente, movilizarse indignamente, estudiar si uno tiene suerte, casi que suerte, poder entrar a una universidad pública y si puede pagar una universidad quedar endeudado para el resto de la vida. Es decir, los reclamos que se están haciendo no son caprichosos, no son coyunturales, son reclamos estructurales. ¿Qué piden los colombianos? Pues que se respeten los derechos que están consagrados en la Constitución. Trabajo, educación, una vida digna, alimentación, vivienda, salud. Es decir, son derechos mínimos que no se le pueden negar a ninguna persona porque eso va en contra de su dignidad, de su supervivencia. Entonces, no es nada descabellado lo que se está pidiendo. Como lo decía en la intervención pasada, en Colombia está desapareciendo la clase media, ahogada entre los impuestos y las deudas que tiene que pagar para poder tener alguito en la vida y nunca lo puede tener hasta que lo embargan y se lo quitan. Y mientras tanto los empresarios están recibiendo ciertos beneficios tributarios que no van a usar en favor de los trabajadores. Aquí la historia nos ha mostrado que cuando los empresarios tienen gabelas tributarias o ventajas laborales no las usan en favor de sus trabajadores, sino para incrementar sus utilidades. Y lo estamos viendo. Si la economía en Colombia está creciendo es porque los sectores poderosos están jalonando ese crecimiento. No es porque el vendedor, el vendedor de pequeña mercancía o los microempresarios están creciendo, sino porque los más ricos están enriqueciendo más. Entonces, Colombia es momento de pararse a marchar. Es importante que esta marcha sea pacífica
y es precisamente para que no se genere el estigma alrededor de la protesta social. Seguramente va a haber infiltraciones y va a haber provocaciones para que esta marcha deje de ser pacífica, pero es importante que la manifestación lleve un mensaje y que le lleve el mensaje a las élites de que por favor, no, que por favor, no, exigirles que democraticen, que redistribuyan todo lo que están acaparando. Es que es absurdo que el 50% de la tierra productiva esté únicamente en el 1,5% de los propietarios. O sea, ¿qué pasa con el otro 98,5% de propietarios? Están viviendo hacinados en unas finquitas y además los están desplazando, los están sacando, los están matando. Es decir, aquí el drama es urbano y es rural. Y lo que está pasando con los líderes sociales es sencillamente que le están quitando la interlocución a comunidades enteras. Porque los líderes, ¿qué es lo que hacen? Interlocutar por sus comunidades, hacer visibles las necesidades de esas comunidades, protestar. Y por eso los están matando. Y por eso esta protesta masiva es tan importante. Para lograr llamar la atención de todos los estamentos en Colombia y que se genere una reflexión y a partir de esa reflexión una reacción que se vea reflejada en normas más democráticas, en normas más justas, en, eh, en mayor protección para nuestros líderes sociales, en un manejo distinto del conflicto con las comunidades vulnerables, aprender a entender al campo, aprender a entender qué posibilidades hay en el campo y por qué niños desde los 8 o 9 añitos terminan yéndose para los grupos armados. Eso no es una cuestión voluntaria, eso no es que chévere irse para la guerra, no. Eso es porque hay unas necesidades y muy pocas oportunidades y reclutamiento forzado también, lo que quieran, pero pues dentro del contexto de una realidad miserable que hay que cambiar. Entonces, pues, para no ser más extenso como la vez pasada, es claro que la marcha de mañana tiene un significado muy importante. Y es claro que esta marcha está generando un temor sin precedentes en el establecimiento y especialmente en este gobierno. El hecho de que hayan allanamientos indiscriminados y a cualquier medio de comunicación y a cualquier colectivo artístico para decomisar barsol y pinceles y pinturas, pues obviamente lo que muestra es un pánico y a partir de ese pánico infundir miedo a la gente, disuadir a partir del miedo. Militarizar las calles tiene que ver con eso. Militarizar las calles es amenazar a los manifestantes. Porque es que un soldado con un fusil en medio de una manifestación, pues es, es un arma letal, o sea, puede matar, terminar hiriendo o matando a un manifestante. Entonces, lo que hay con la militarización o con esa sensación de militarización es una amenaza constante a los manifestantes, pero pues si son miles y miles, se tendrán que doblegar y tendrán que escuchar y tendrán que temer, porque es que el pueblo tiene necesidades y esas necesidades sí hay que atenderlas. Y el pueblo tiene necesidades porque muy pocos tienen demasiados privilegios y porque el poder en Colombia se mueve a través de los privilegios. Es decir, cuánto mérito hay que tener para ser embajador o ser cónsul o tener uno de estos cargos en los que se gana mucha plata en el Estado. Privilegios, privilegios. Ser amigo de, ser hijo de, ser sobrino de, ser conocido de, ser del grupo político de, haberle ayudado a. Es decir, son pequeñas roscas que están acaparando el bienestar. Y por eso el bienestar es un lujo en Colombia, cuando debería ser un derecho. Entonces, los privilegios de unos pocos están cercenando los derechos de unas bases amplias y mayoritarias que se están quedando sin nada y que lejos de unirse lo que hacen es plegarse a las élites para ver cómo les caen migajas y cómo se las comen. Entonces, lo que tenemos es que fortalecer esa identidad de clase, hacerle notar a la gente que está pasando necesidades porque unos pocos están acaparando unos privilegios que no se merecen además. Sí, porque no es que los privilegios deban desaparecer, no, pero hay que tener merecimientos para lograr ciertas cosas y no se están logrando a través de los merecimientos, sino de los contactos, de los amiguismos, de la sangre, de las familias. Y eso hay que cambiarlo, es decir, no podemos seguir viviendo en medio de tantas necesidades mientras unas élites están acaparando todo el poder, todos los privilegios, toda la riqueza y todo el territorio. Entonces, bueno, qué pena ser tan reiterativo. Hoy se me fueron 10 minutos, 5 menos que la vez pasada. Mi llamado es a marchar pacíficamente,
a no darle gusto al establecimiento para que estigmatice la protesta social, a comprender que la marcha y la protesta es un derecho constitucionalmente tutelado y que el ejército o las Fuerzas Armadas están para proteger a todos los colombianos, incluso a los que van a protestar y que si no lo hacen están traicionando la Constitución. Entonces no les dé miedo. eh, el miedo lo tiene que tener el establecimiento y lo está demostrando. Y cuando noten que hay infiltración y eso, pues háganlo ver. La tecnología ayuda. Tengan sus celulares prendidos, sus cámaras alertas, porque seguramente va a pasar mucho de esto mañana. Cuídense, tomen precauciones, pero sin miedo. Y entre más multitudinaria sea la marcha, va a ser menos vulnerable, va a ser menos infiltrable, va a ser menos débil. Entre más multitudinaria sea la marcha, más cohesión va a haber y más identidad va a haber y más impacto va a tener. Entonces, pues los acompaño desde acá. Haré mi marcha simbólica al centro de esta ciudad y, y les mando toda mi fuerza y toda mi buena energía y reitero el agradecimiento por los que ven estos videos. Yo hablo con ustedes porque pues no puedo hacerlo con nadie más acá. Esta tierra me es extraña, me es lejana pues ustedes allá en Colombia siguen siendo mi familia, mis amigos, la gente que conozco y las tierras que conozco pues las personas que siempre han estado a mi lado. Abrazos fuertes, a marchar y hacerlo en paz y a generar conciencia de clase, a que se reivindiquen los derechos de las mayorías y se minimicen los privilegios de las minorías que no se los merecen. Abrazo fuerte y a marchar. Vamos a marchar.